Buenas, para comentaros el comienzo de este día tan especial que hemos tenido. Pues bueno, resulta que me viene mi mujer y me dice que hoy, dice, ostras, hoy es martes y 13. Digo, pues muy bien. Se va a subir en el coche y viene al minuto y poco, dice que el coche no arranca. Digo, me acabas de decir que es martes y 13, no el día de los inocentes. Dice, no, hombre, que es verdad, que el coche no arranca. Total, que me vengo al coche y veo que no arranca. Que no es que no arranque de que no gire el motor. El motor y el motorcillo de arranque gira, como podemos ver. No quiero insistirle mucho porque ya he tirado un par de veces. Y en fin, hemos emitido diagnóstica y lo gracioso es que no tenemos ningún fallo. Así que coincidencia o no sabemos qué dirá. Pero mira cómo amaneció el martes y 13. En fin, esto puede ser el problema de que no arranque, podría ser desde el movilizador del vehículo, podría ser también tema de combustible, podría ser tema de encendido, el sensor MAF, como hemos dicho, el caudalímetro, podría ser también el regulador de presión de combustible, podría ser también una entrada de aire por ahí en algún manguito roto, incluso el filtro obstruido, que también puede que se meta algún animal por la tubería que coge el aire de la calle o algo por el estilo. Un filtro de gasolina también sucio, atorado, que en este caso no, como no tenemos filtro, pues no tenemos ese problema. Por eso vamos a empezar por lo que tengamos más a mano, más fácil y creamos que sea más lógico buscar la avería. Lo que he pensado yo es intentar ver si la bomba de combustible, porque mira, el coche se paró el día de antes, el día 12, se paró bien. Y luego se movió por la tarde-noche, se movió 2 metros en la cochera, arrancó, se paró, y luego otros 2 o 3 metros para atrás. Y se paró otra vez. Y al día siguiente amaneció así, que no quiere arrancar. Así que eso pues puede ayudar también un poco, es decir, contra las bobinas se van a ir las cuatro a la vez, porque si no hubiera arrancado que sean 3 cilindros, inyectores, se van a romper también los inyectores, ahora va a ser la coincidencia del coche parado. Incluso un catalizador puede provocar también obstruido que no arranque. Pero claro, el coche parado, ahora paró bien y ahora no arranca. Pues a ver si por ahí podemos ir cogiendo también algo. Por eso, pensando un poco, pues quiero empezar por lo fácil. Quiero empezar a comprobar que la bomba de combustible que tenemos en el depósito de este vehículo, porque es gasolina, pues que está trabajando. Si no es así, vaya, es muy probable que me vaya a relé para comprobar el relé y ahí puente a ver si la bomba trabaja, la bomba de combustible. Si no es así, pues ya sabemos que el problema lo tenemos ahí. ¿Qué trabaja? Pues mala suerte. A seguir buscando el fallo. Pues ya empezaríamos a comprobar bobinas, empezaríamos a comprobar eh, el inmovilizador, podríamos comprobar también sensor de cigüeñal y árbol de levas, el sensor MAF o caudalímetro también. Incluso pensando malamente podríamos tener un problema en el calculador del motor. Pero bueno, eso ya sería más complicado y supongo que también tendríamos algún fallo al meter la diagnóstica o algo. Pero no tenemos ningún fallo. Lo que quiero también es coger la diagnóstica, meterla y hacer las comprobaciones independientes, a ver si puedo activar la bomba también y hacer ciertas comprobaciones con la misma máquina, a ver lo que me deja la libertad que tengo para poder moverme con ella por ahí. Porque en esta máquina le tengo el paquete full, digamos, el completo de BMW. Así que vamos a ver hasta dónde está limitado también el poder trastearlo. Pues bueno, y era pues comentaros un poco eso, y si queréis ver por dónde al final nos salta la liebre de este vehículo, porque no sé si os he dicho también que por la compresión puede pasar el que no te arranque, pero un motor con pocos kilómetros, no tiene muchos kilómetros, es verdad que los anillos por carbonilla se pueden quedar pegados, pero contra de la noche a la mañana que pierda, no sé, no lo veo tampoco lógico. Por eso vamos a empezar por el diagnóstico que creamos que es más lógico y también más fácil de meter mano y empezar a comprobar. Y bueno,
En fin, pues si no queréis perderos el diagnóstico y a ver por dónde salta esta cosa rara que nos ha salido el día martes y 13, un día especial, porque yo nunca lo he tenido en cuenta, siempre he pasado estas cosas, pero este día lo recordaré seguro. En fin, pues para no perder el diagnóstico, suscríbete y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.